Héctor Salazar estaba a punto de dar el paso más arriesgado de su vida. Rodeado de lujo y poder, sabía que todo eso no le pertenecía, no realmente. Cada día en su hogar, bajo la mirada implacable de su padre, sentía las cadenas invisibles apretándose cada vez más. Ser el hijo del magnate don Felipe Salazar significaba seguir un camino que él no había elegido. Significaba ser una pieza más en un imperio que aplastaba a quien se interpusiera en su camino. Y ahora, Héctor había visto demasiado. Un negocio que iba mucho más allá del dinero, un acuerdo corrupto que destruiría vidas. No podía quedarse, no podía ser parte de eso. Solo había una opción: desaparecer. Pero abandonar la familia Salazar no sería tan fácil. Ellos no dejaban que nadie se fuera. Héctor se preparaba para huir, pero sabía que su decisión no solo pondría en peligro su vida. Si era descubierto, las consecuencias serían devastadoras. Héctor observaba el amanecer desde la ventana de su habitación en la mansión Salazar, un vasto palacio de mármol y vidrio que dominaba la ciudad desde las colinas. El resplandor dorado del sol pintaba los rascacielos en la distancia, mientras él sentía que el peso de su apellido lo aplastaba lentamente. Todo lo que lo rodeaba, desde el arte colgado en las paredes hasta la cama de sábanas de seda en la que apenas dormía, le recordaba una prisión dorada de la que no había podido escapar, hasta ahora. Héctor había estado planeando esta huida durante meses. Cada paso, cada movimiento había sido calculado. Nadie sospecharía que el heredero de los Salazar, el joven al que todo el mundo veía como el próximo gran líder empresarial, se esfumaría sin dejar rastro. Nadie, excepto Carlos Montoya, su único amigo de confianza. El sonido de un coche acercándose a la entrada lo sacó de sus pensamientos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Era Carlos. Abrió la puerta de su cuarto y caminó sigilosamente por los pasillos de la mansión. Sabía que su padre aún dormía, pero los guardias estaban en sus puestos. Héctor había pasado toda su vida aprendiendo a moverse sin ser visto, una habilidad útil en una familia donde las conspiraciones internas y los juegos de poder eran tan comunes como las cenas formales. Finalmente llegó al garaje, donde Carlos lo esperaba con un Volkswagen destartalado, un vehículo que no llamaría la atención en la ciudad. Carlos, un hombre robusto de 30 años con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Estás seguro de esto, Héctor?, preguntó Carlos mientras bajaba la ventana del auto. Su voz, habitualmente relajada y sarcástica, tenía un tono serio que Héctor no había escuchado antes. Héctor asintió, su mandíbula apretada. No había marcha atrás. Más seguro que nunca. No puedo seguir siendo parte de esto. Carlos suspiró y abrió la puerta del coche para que Héctor subiera. Bueno, una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Serás Diego Montoya, un don nadie. Olvídate del lujo, del poder. Olvídate de todo. Eso es lo que quiero, Carlos, respondió Héctor, mientras se sentaba en el asiento del pasajero. Quiero ser alguien más, alguien libre. El auto rugió al encenderse y ambos se alejaron en silencio por la carretera privada que conducía fuera de la mansión. Héctor miró por el retrovisor, viendo cómo la vasta propiedad de su familia se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Era una imagen extraña, casi irreal, ver su hogar desaparecer así, pero al mismo tiempo sentía una liberación en su pecho que no había experimentado en años. «Tienes todo lo que necesitas», dijo Carlos rompiendo el silencio. «Dinero en efectivo, documentos falsos, tu nuevo nombre, tu nueva vida, todo está en esa maleta». Héctor asintió, sin apartar la vista de la carretera que se desplegaba ante ellos. Sabía que no sería fácil. Ser un nadie no era tan simple cuando habías crecido rodeado de lujos y comodidades, pero también sabía que no podía seguir siendo Héctor Salazar, no después de lo que había descubierto. «Lo que vi anoche», empezó a decir, pero Carlos lo interrumpió. «No tienes que decírmelo. Sé que fue lo suficientemente grave como para que estés dispuesto a abandonar todo esto, y eso es suficiente para mí». Héctor agradeció en silencio que Carlos no presionara más. Lo que había descubierto en los documentos de su padre no era solo un negocio turbio, era una red de corrupción tan profunda que arrasaría con todo lo que quedara en pie en la ciudad. Y ahora
Su padre estaba dispuesto a expandir ese imperio hacia una pequeña comunidad, donde las vidas de personas inocentes serían destruidas, todo por el bien del progreso. No podía ser parte de eso. El viaje fue largo y silencioso. Las luces de la ciudad dieron paso a las colinas y luego a caminos rurales llenos de polvo. El ambiente cambió. El aire, más limpio, libre del ruido y el caos de la metrópolis, lo hacía sentir que realmente estaba dejando atrás su antigua vida. Finalmente, después de varias horas, llegaron a su destino, una pequeña ciudad olvidada entre las montañas. Carlos detuvo el coche frente a una casa modesta, que sería el nuevo hogar de Héctor bajo su identidad falsa. «Aquí es donde empieza tu nueva vida, Diego», dijo Carlos enfatizando su nuevo nombre. «Espero que valga la pena». Héctor asintió observando la casa sencilla y el vecindario tranquilo. Parecía el lugar ideal para pasar desapercibido. «Gracias por todo, Carlos. No sé cómo te lo agradeceré». Carlos sonrió, esta vez con su típico aire sarcástico. «Sobrevive. Eso será suficiente». Con un último apretón de manos, Carlos arrancó el coche y desapareció por la carretera, dejándolo solo en su nuevo hogar. Héctor respiró hondo y se acercó a la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas fue lo único que rompió el silencio mientras entraba en la pequeña casa. Las paredes desnudas y el mobiliario escaso le recordaron que su nueva vida no sería como la anterior. Se dejó caer en la cama dura y miró el techo, sintiendo que, por primera vez en años, estaba realmente solo. Pero mientras el silencio lo envolvía, Héctor no pudo evitar pensar en lo que había dejado atrás y en las personas que sufrirían si su padre seguía adelante con sus planes. Cerró los ojos, sabiendo que su huida era solo el comienzo. Héctor había pasado una semana adaptándose a su nueva vida en el pequeño pueblo, donde todos parecían conocerse de toda la vida. Se había presentado como Diego Montoya, un conductor recién llegado que ofrecía sus servicios como taxista en la ciudad. Al principio, las miradas curiosas lo habían incomodado, pero pronto descubrió que en un lugar tan pequeño, ser un recién llegado despertaba interés. A pesar de todo, era el anonimato lo que buscaba, y estaba decidido a mantener su fachada a toda costa. La pequeña casa donde se había instalado era modesta pero cómoda. Un colchón viejo, una mesa de madera y una estufa que apenas funcionaba componían su nuevo hogar. Comparado con la opulencia que había dejado atrás, aquello era un cambio drástico, pero Héctor no lo veía así. Para él, cada aspecto de su nueva vida era un símbolo de libertad, de una vida sin la sombra constante de don Felipe y su ambición devoradora. Elena García, la dueña de una pequeña panadería en el centro del pueblo, fue la primera en contratar sus servicios de conductor. Él había pasado varios días estacionado en la plaza central, esperando algún cliente, cuando Elena apareció. Llevaba una bandeja de empanadas recién horneadas y un brillo de determinación en los ojos. Héctor la había visto en la panadería en varias ocasiones y siempre se había impresionado por la manera en que manejaba el negocio con una mezcla de delicadeza y fuerza. Cuando se acercó a él lo sorprendió. «¿Eres Diego, el nuevo conductor?», preguntó con una sonrisa cordial, pero con la misma energía determinada que parecía marcar todos sus movimientos. Héctor asintió, sonriendo con una calidez que aún estaba aprendiendo a fingir. «Sí, señorita. ¿Necesita que la lleve a algún lugar?» «Al mercado, en las afueras», respondió ella, abriendo la puerta del coche y sentándose en el asiento trasero sin esperar una invitación. «Tengo que comprar algunos suministros que no encuentro aquí». Mientras Héctor conducía hacia las afueras del pueblo, sintió el peso de la mirada de Elena en la parte posterior de su cabeza. Era evidente que, aunque se mostraba amigable, ella lo estaba evaluando, como alguien que estaba acostumbrada a analizar a las personas. «No eres de por aquí, ¿verdad?», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Héctor sonrió para sus adentros. Era una pregunta que había anticipado y para la que tenía una respuesta preparada. «No, vengo de la ciudad. Estaba buscando un cambio de aire, algo más tranquilo». Elena lo observó en el espejo retrovisor con un destello de curiosidad en los ojos. «¿Y qué te trajo a este lugar? Aquí no hay mucho que hacer para alguien que viene de una gran ciudad».
Héctor dudó por un segundo, buscando las palabras correctas. La verdad, estaba cansado de la vida en la ciudad. Demasiado ruido, demasiada prisa. Aquí la gente parece tener tiempo para respirar. Elena se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. «Tienes razón», dijo finalmente. «Aquí todo es más lento, pero eso también tiene sus problemas». Héctor sintió una punzada de curiosidad. «¿Problemas? ¿A qué te refieres?». Elena suspiró cruzando los brazos. «Este pueblo no siempre fue así. Antes era próspero, lleno de vida. Mi familia tenía una finca en las afueras, pero todo cambió cuando llegaron los grandes empresarios». Héctor sintió que su corazón latía más rápido. Sabía exactamente a lo que se refería, pero no podía decir nada. «Ellos compraron todas las tierras, incluyendo la de mis padres», continuó Elena, su voz llena de amargura. «Prometieron desarrollo y empleos, pero solo trajeron ruina. Mi familia perdió todo, y mi padre nunca se recuperó del golpe. Ahora solo me queda la panadería. Es lo único que he podido salvar». El silencio en el coche se volvió denso, mientras Héctor procesaba lo que Elena acababa de decir. Sabía que de alguna manera su familia estaba detrás de esa historia. Las piezas comenzaban a encajar, y la culpa que ya lo atormentaba comenzó a crecer dentro de él. «Lo siento mucho», dijo finalmente, sintiendo que sus palabras no eran suficientes. Elena lo miró con una sonrisa triste. «Gracias, pero no es algo que pueda cambiarse. Uno aprende a seguir adelante». Héctor asintió, pero sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Ahora entendía por qué su padre había estado tan interesado en esta región, las tierras fértiles, la promesa de desarrollo. Todo había sido una fachada para un negocio mucho más oscuro. Y Elena, una mujer que había logrado mantener su dignidad a pesar de todo lo que había perdido, era solo una de las víctimas. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Héctor sentía una presión creciente en el pecho, una mezcla de remordimiento y confusión. ¿Cuánto más podría ocultarle a Elena? Cada vez que ella hablaba, su voz tranquila y decidida lo hacía sentir más culpable. Cuando finalmente llegaron al mercado, Elena abrió la puerta y salió con su misma energía decidida. Héctor la observó mientras se alejaba, su mente sumida en un torbellino de emociones. Sabía que su secreto no podría mantenerse oculto para siempre. Tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, no solo perdería la confianza de Elena, sino también la pequeña esperanza de redención que empezaba a vislumbrar. Después de ayudarla a cargar las bolsas con suministros en la parte trasera del coche, Héctor comenzó el trayecto de vuelta al pueblo. Elena, aparentemente más tranquila ahora, rompió el silencio. «Tienes una actitud diferente, Diego. No pareces alguien que solo busca trabajo. Hay algo más en ti, ¿no es cierto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Héctor apretó el volante, sintiendo cómo las palabras se quedaban atascadas en su garganta. «Supongo que todos tenemos algo que dejamos atrás», respondió finalmente, con un tono vago que esperaba no generara más preguntas. Elena lo miró de nuevo, pero esta vez no dijo nada más. Héctor sabía que, aunque ella no presionara, su curiosidad no desaparecería, y mientras más tiempo pasara, más difícil sería mantener su fachada. El sol ya había comenzado a ocultarse cuando Héctor dejó a Elena frente a su panadería. La calle principal del pueblo estaba casi vacía, salvo por algunos transeúntes que caminaban lentamente, disfrutando de la brisa fresca del atardecer. Héctor, sin embargo, sentía que algo dentro de él hervía, una mezcla de culpa, angustia y la creciente atracción que comenzaba a sentir por Elena. Habían pasado algunas semanas desde que comenzó a trabajar como Diego Montoya, y a pesar de sus esfuerzos por mantener su identidad oculta, se daba cuenta de que estaba cada vez más involucrado en la vida de las personas del pueblo. Pero Elena, en particular, parecía tocar algo en lo más profundo de su ser. Su fortaleza, su resiliencia y la forma en que hablaba sobre su familia y su pasado lo hacían admirarla aún más. Sin embargo, esa misma conexión lo atormentaba. Él no era quien ella pensaba, y cada día que pasaba sin contarle la verdad, el peso de su mentira crecía. Después de despedirse de Elena,
Héctor condujo de vuelta a su pequeña casa. Las luces del pueblo comenzaron a desvanecerse mientras se adentraba en los caminos rurales. El motor del coche zumbaba suavemente, pero su mente estaba en otra parte. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. ¿Cómo podía seguir engañándola? Sabía que, eventualmente, todo saldría a la luz, y cuando eso sucediera, el dolor que ella sentiría sería insoportable. Al llegar a casa, se dejó caer en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Se dio la vuelta varias veces, intentando en vano dejar de pensar en la historia de Elena. Finalmente, se levantó, decidido a hacer algo. No podía seguir huyendo de su pasado. Necesitaba respuestas, y esas respuestas estaban en los documentos que había traído consigo cuando escapó. Caminó hacia la maleta que había dejado en un rincón, la abrió y sacó un folder de aspecto gastado. Dentro estaban los documentos que había robado de la oficina de su padre antes de escapar. Los había revisado superficialmente cuando huyó, pero no se había detenido a analizarlos en profundidad. Ahora, con más calma, se sentó en la mesa y comenzó a revisar las páginas. Los papeles estaban llenos de acuerdos legales, transferencias de propiedad y documentos financieros que describían con frialdad cómo las tierras de las afueras del pueblo habían sido adquiridas por la empresa Salazar. No había nombres, solo números y firmas. Héctor conocía bien esos documentos. Su padre había utilizado los mismos métodos para apoderarse de otras propiedades en la ciudad. Pero lo que más le llamó la atención fue un nombre que apareció repetidamente en los contratos: Finca García. Su estómago se hundió. Sabía que era la propiedad de la familia de Elena. La finca había sido parte de una serie de compras que, a primera vista, parecían legales, pero que Héctor sabía estaban manchadas por la corrupción. Don Felipe y su equipo habían usado influencias políticas y conexiones con bancos para presionar a las familias locales a vender a precios irrisorios. Y la finca de Elena había sido una de las primeras en caer. Sintió un nudo en la garganta mientras sus manos temblaban. El remordimiento lo invadió de golpe. Todo lo que ella había perdido, todo lo que su familia había sufrido, era en gran parte responsabilidad de los Salazar, y por ende, también suya. Pero lo que era aún peor, es que Héctor ahora sabía que Elena estaba al borde de perder aún más. Entre los documentos, encontró una carta fechada hace apenas unas semanas. En ella, se detallaban los planes para una expansión de la fábrica en las tierras aledañas, lo que significaba que la panadería de Elena, el último vestigio de su familia, estaba en riesgo de ser demolida. Héctor sintió una punzada en el pecho. Su padre planeaba destruir lo último que le quedaba a Elena, y todo con el mismo pretexto: el progreso. Se levantó de la mesa, lleno de frustración. No podía seguir guardando este secreto. Pero ¿cómo podría contarle a Elena que su familia estaba detrás de todo esto? ¿Cómo le diría que su padre había sido el responsable de arruinar la vida de su familia? Y peor aún, ¿cómo podría enfrentar el hecho de que él, Héctor Salazar, había estado tan ciego todo ese tiempo, siendo parte de esa maquinaria destructiva? Miró por la ventana, donde la luna iluminaba suavemente el paisaje rural. El silencio de la noche lo envolvía, pero dentro de su mente todo era caos. Sabía que había llegado a un punto de no retorno. Ya no era solo un hombre escapando de su familia. Ahora, su fuga tenía consecuencias reales para personas que se habían convertido en algo más que desconocidos. Estaba involucrado aunque no quisiera. Decidió que tenía que actuar. No podía seguir esperando a que las cosas se solucionaran solas. Al día siguiente hablaría con Elena. No podía seguir viviendo con esta mentira, y si eso significaba que lo odiaría por el resto de su vida, entonces que así fuera. Pero al menos, ella sabría la verdad. Y con esa resolución en mente, Héctor finalmente pudo cerrar los ojos y dormir, aunque sabía que el día siguiente traería consigo decisiones difíciles. A la mañana siguiente, Héctor se levantó temprano y con una sensación de urgencia se dirigió a la panadería de Elena. El aroma de pan recién horneado lo recibió mientras cruzaba la puerta de madera.
Elena estaba detrás del mostrador, sirviendo a algunos clientes con su sonrisa característica. Al verlo, le sonrió y lo saludó con un gesto. «Diego, qué bueno verte. Justo estaba por llamarte. Necesito tu ayuda para recoger unas cosas del mercado otra vez. ¿Te parece bien?» Héctor la miró, incapaz de responder de inmediato. Por un momento, pensó en decirle todo ahí mismo, en medio de la tienda, pero sabía que no podía hacerlo de esa manera. No era el lugar ni el momento adecuado. «Claro, Elena, estoy aquí para lo que necesites», respondió, esforzándose por mantener la calma. Mientras ella continuaba atendiendo a los clientes, Héctor se dio cuenta de que tendría que esperar el momento adecuado. Tendría que encontrar la manera perfecta de contarle la verdad, pero sin destruir todo lo que ella había construido. Sin embargo, mientras más la observaba moverse con gracia y dedicación por la tienda, más difícil se le hacía imaginar cómo lo haría. Sabía que el reloj estaba corriendo. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Héctor, incapaz de encontrar el momento adecuado para hablar con Elena, continuó trabajando para ella, llevándola de un lado a otro del pueblo, mientras la culpa lo consumía por dentro. Cada vez que la veía, cada vez que ella sonreía confiada, sentía que el peso de su secreto aumentaba. Pero lo que lo inquietaba aún más era lo que había encontrado en los documentos. El plan de su padre para expandir la fábrica y destruir lo que quedaba de la panadería de Elena. La situación se volvió aún más desesperante cuando, durante una de las idas al mercado, Héctor comenzó a notar cambios en el pueblo. Había trabajadores que aparecían de la nada, hombres de construcción que no eran locales. Estaban comenzando a hacer mediciones y a poner marcas en el suelo cerca de las propiedades de las afueras del pueblo. Héctor sabía lo que eso significaba. Había visto ese patrón antes en la ciudad. El primer paso antes de una compra forzada de tierras. Las familias serían presionadas a vender, y si se negaban, la influencia de don Felipe haría el resto. Mientras conducía de vuelta al pueblo, con Elena sentada en el asiento del copiloto, Héctor decidió que no podía seguir esperando. Tenía que actuar. No solo por su propio bien, sino por Elena y las otras personas que aún no sabían lo que se avecinaba. «Elena», dijo con la voz cargada de tensión, «hay algo de lo que quiero hablar contigo». Ella lo miró sorprendida, levantando una ceja. «¿Tan serio es?», bromeó, pero al notar la expresión grave de Héctor, dejó de sonreír. «¿Qué pasa, Diego?». Héctor apretó el volante con fuerza. Había llegado el momento. No podía seguir ocultando la verdad. Las palabras casi salieron de su boca cuando algo en el horizonte capturó su atención. A la distancia, un coche negro de lujo se acercaba lentamente por la carretera. Héctor lo reconoció de inmediato. Era un coche de la compañía Salazar. Lo había visto innumerables veces en las oficinas de su padre. Su corazón se detuvo. «Maldición», murmuró, girando bruscamente el volante y desviando el coche hacia un camino lateral que llevaba a las afueras del pueblo. Elena, sorprendida por el movimiento repentino, lo miró con confusión. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estamos tomando este camino?». Héctor no respondió de inmediato. Su mente estaba a toda velocidad. Si los hombres de su padre estaban en el pueblo, eso solo significaba una cosa: lo estaban buscando. «Lo siento», dijo finalmente, con la voz tensa. «Es que vi algo que me preocupó». «¿Qué cosa?», preguntó Elena mirando por la ventana, tratando de entender lo que pasaba. «Diego, estás actuando raro». Héctor no sabía qué decirle. Sabía que si Elena descubría quién era él de esa manera, su relación con ella se rompería de inmediato. Pero ya no tenía elección. Su tiempo estaba acabándose. Cuando finalmente llegaron a una zona apartada, Héctor detuvo el coche en un claro. El silencio entre ambos se hizo palpable. Elena lo miraba, esperando una explicación. Héctor se sentía atrapado entre la necesidad de protegerla y el miedo de perderla para siempre si decía la verdad. «Hay algo que no te he contado», dijo finalmente, evitando su mirada. «Algo importante sobre mí». Elena cruzó los brazos, claramente desconcertada. «¿Qué es?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Héctor tomó una respiración profunda. Sus manos temblaban ligeramente. Mi nombre no es Diego Montoya. Elena lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué mentirías sobre eso? Porque... Héctor tragó saliva, sintiendo que la verdad lo asfixiaba. Porque mi verdadero nombre es Héctor Salazar. Elena se quedó en silencio por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego su rostro cambió, pasando de la confusión al reconocimiento, y finalmente a una mezcla de shock y rabia. Salazar, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Eres uno de ellos? Héctor asintió, sin poder mirarla a los ojos. Sí. Soy hijo de don Felipe Salazar. Elena se quedó completamente inmóvil. Durante varios segundos, el aire entre ambos pareció congelarse. El nombre Salazar era sinónimo de destrucción para su familia. Todo lo que había sufrido, la pérdida de la finca de sus padres, el colapso económico de su pueblo, todo eso tenía un responsable, y ese responsable era la familia de Héctor. No puede ser, murmuró ella alejándose de él en el asiento. Todo este tiempo, ¿sabías quién era yo? ¿Sabías lo que tu familia le hizo a la mía? No lo sabía cuando llegué aquí, dijo Héctor rápidamente, desesperado por explicarse, pero lo descubrí. Encontré los documentos. Mi padre, mi familia hizo cosas terribles. Lo sé, y estoy tratando de arreglarlo. Por eso estoy aquí. Elena lo miraba con incredulidad y furia. La traición que sentía era palpable. ¿Arreglarlo?, repitió. Has estado mintiéndome todo este tiempo. Te dejé entrar en mi vida, confié en ti, y resulta que eres parte de la misma familia que destruyó todo lo que me importaba. Héctor sintió que su corazón se rompía. Sabía que esto era exactamente lo que temía. Sabía que Elena nunca lo perdonaría, pero también sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Lo sé, dijo, con la voz rota, y no hay nada que pueda decir para justificar lo que mi familia ha hecho. Pero lo que siento por ti, lo que he compartido contigo es real. No he estado mintiendo sobre eso. Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. Parecía debatirse entre el dolor y la rabia. No puedo hacer esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No puedo estar cerca de ti, sabiendo lo que tu familia le hizo a la mía. Sin decir nada más, salió del coche y comenzó a caminar de regreso al pueblo, dejando a Héctor solo, con su traición y su culpa. Héctor apoyó la cabeza en el volante, sabiendo que había perdido a la única persona que le había dado una sensación de propósito en semanas. El coche negro que había visto antes pasó a lo lejos. Sabía que sus problemas no habían hecho más que comenzar. El viento frío de la mañana soplaba con fuerza, pero no era nada comparado con el vacío helado que sentía Héctor en su pecho. Después de la confrontación con Elena, se había quedado en el claro, viendo cómo ella desaparecía entre los árboles, su figura cada vez más lejana. El peso de la verdad lo había aplastado, y aunque sabía que no tenía opción, el dolor de perder su confianza lo atormentaba. Cuando finalmente decidió regresar al pueblo, lo hizo con una sensación de resignación. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. La relación con Elena, si alguna vez existió algo más allá de la amistad que estaba construyendo, ahora estaba destrozada. Y eso no era lo peor. La llegada del coche negro había confirmado sus peores temores. Su padre lo había encontrado. Héctor se desplazó lentamente por las calles del pueblo, intentando mantener la calma, pero en su mente no dejaba de pensar en las posibles consecuencias. Si los hombres de su padre estaban allí, significaba que no solo lo estaban buscando a él, sino que también vigilarían a cualquier persona cercana a él, y eso incluía a Elena. Si ella estaba en peligro por su culpa, no podría perdonárselo. A medida que conducía hacia la panadería, vio que algo inusual estaba ocurriendo en la plaza central. Había una multitud reunida, personas con pancartas, algunas gritando y otras simplemente observando con preocupación. Héctor estacionó su coche y se bajó para acercarse y ver qué sucedía.
A medida que se abría paso entre la gente, escuchaba fragmentos de conversaciones, todas relacionadas con lo mismo: la fábrica. «Nos están quitando nuestras tierras», gritaba un hombre mayor con los puños apretados. «Esto es un abuso. Dicen que lo hacen por el progreso, pero solo están robándonos», añadió una mujer con lágrimas en los ojos. «No podemos permitirlo». Héctor sintió que el aire se volvía denso. Sabía que el conflicto que su padre había sembrado finalmente estaba estallando. Las personas del pueblo, al igual que Elena, se estaban dando cuenta de los verdaderos planes detrás de la expansión de la fábrica, y ahora lo estaban haciendo público. Fue entonces cuando la vio. Elena, de pie en la parte delantera de la multitud. Su expresión era dura, con una determinación que Héctor no había visto antes. Estaba hablando con una mujer mayor, tranquilizándola mientras sostenía una pancarta que decía: «No más abusos de los poderosos». El corazón de Héctor dio un vuelco. Sabía que ella no lo había perdonado, y probablemente nunca lo haría, pero no podía evitar admirar su valentía. «Todos aquí sabemos quién está detrás de esto», gritó un hombre desde el centro de la multitud. «Los Salazar». El nombre resonó como una maldición en el aire. La gente comenzó a murmurar. Algunos gritaron en apoyo, mientras que otros intercambiaban miradas de preocupación. El hombre que había hablado levantó una mano, exigiendo la atención de todos. «Esos bastardos ricos piensan que pueden venir aquí y quitarnos lo poco que tenemos. Han arruinado nuestras tierras, nuestras vidas, y ahora quieren más». Héctor sintió cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Sabía que en cualquier momento alguien podría reconocerlo, y eso sería un desastre. Su padre había convertido a su familia en el enemigo público número 1 de este pueblo, y él, aunque había intentado huir de ese legado, seguía siendo un Salazar. Aunque ahora usara otro nombre, no podría escapar de quién era realmente. De repente la multitud comenzó a moverse, creando una abertura en el centro. Héctor se tensó al ver aparecer al alcalde, Renato Vargas, acompañado por 2 hombres de traje, claramente representantes de la empresa. El rostro de Renato mostraba una calma forzada, pero había un brillo de incomodidad en sus ojos. El alcalde intentaba controlar la situación, pero la tensión en el aire era palpable. «Gente del pueblo», comenzó a decir Renato, levantando las manos en un gesto de paz. «Entiendo sus preocupaciones, pero les aseguro que todo esto es por el bien del desarrollo de nuestra comunidad. La expansión de la fábrica traerá empleos, infraestructura». «Empleos a costa de nuestras tierras», interrumpió una mujer desde la multitud. «No queremos su progreso si significa perder nuestras casas», gritó otro. Renato tragó saliva, claramente perdiendo el control de la situación. Héctor observaba con creciente preocupación. La situación estaba a punto de explotar. Sabía que en cualquier momento podría ocurrir algo inesperado. Y entonces sucedió. Uno de los hombres de traje que acompañaba a Renato, un hombre robusto con una expresión de disgusto, dio un paso al frente, con un sobre en la mano. «Aquí tenemos todos los documentos legales que demuestran que las tierras ya han sido vendidas a la empresa», anunció con arrogancia. «Todo esto es perfectamente legal». Héctor sintió una ola de ira. Sabía que esos documentos eran resultado de las mismas prácticas corruptas que había visto en la ciudad. Coerción, presión financiera, amenazas veladas, esa era la manera en que su padre operaba. «¿Legal?». Elena dio un paso al frente, su voz temblando de indignación. «¿Legal fue lo que hicieron con la finca de mis padres? ¿Legal fue arruinarnos para su beneficio? Ustedes no tienen idea de lo que es perderlo todo». El silencio se hizo. Los ojos de la multitud se posaron en Elena, que ahora tenía toda la atención. Héctor observaba en silencio, su corazón acelerado. Sabía que este era el punto de inflexión. Las cosas no volverían a ser iguales después de esto. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, la voz que Héctor temía escuchar resonó en el aire, fuerte y clara. «¿Y tú? ¿Quién te crees para hablar de legalidad?». Héctor se dio la vuelta lentamente, su sangre helándose en las venas. Allí, en medio de la multitud, avanzando con pasos decididos,
estaba su padre, don Felipe Salazar. Su rostro era una máscara de desdén y poder, y a su lado un hombre alto y corpulento lo acompañaba. Gustavo, el investigador privado que Héctor sabía que su padre había enviado para encontrarlo. La multitud se quedó en silencio, pero la tensión en el aire se intensificó. Elena miró a don Felipe con furia, sin saber aún la conexión que tenía con el hombre que acababa de llegar. Pero Héctor lo sabía. Sabía que su mundo, su identidad, estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Don Felipe se detuvo justo frente a la multitud, y su mirada se posó en Héctor, quien aún intentaba mantenerse oculto en el anonimato. Pero era demasiado tarde. «Ah, por fin te encuentro», dijo don Felipe con una sonrisa cínica. «No puedes esconderte más, Héctor. Es hora de que vuelvas a casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Héctor, incluyendo los de Elena, que lo miraba con una mezcla de incredulidad y traición. Su máscara había caído, y con ella, todo lo que había construido hasta ahora. El silencio en la plaza se volvió insoportable. Los ojos de todos estaban fijos en Héctor, quien sintió que el aire se volvía pesado, sofocante. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que todos a su alrededor podían escucharlo. Don Felipe Salazar, su padre, había cruzado la línea entre sus dos vidas. El Héctor que había intentado ocultarse como Diego Montoya ya no existía. Ahora, frente a todos, estaba expuesto, y las consecuencias serían devastadoras. Elena lo miraba desde el otro lado de la multitud, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y confusión. Sabía que no había manera de explicar todo lo que había ocultado, al menos no ahora, no en medio de esa tormenta que se avecinaba. «Así que eres un Salazar», dijo Elena, su voz temblando. «Todo este tiempo me mentiste. Eres como ellos». Héctor intentó dar un paso hacia ella, pero el miedo y la culpa lo paralizaron. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero necesitaba explicarle que no era como su padre, que no quería ser parte de ese imperio corrupto. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, don Felipe intervino. «Vamos, Héctor, no hagas una escena aquí delante de estos», dijo con desdén, mirando a la multitud. «Campesinos. Sabes que esta gente no entiende lo que está en juego. Es hora de volver a casa». La arrogancia en la voz de su padre encendió algo dentro de Héctor. Todo el dolor, la rabia contenida, el odio hacia la vida que lo había moldeado como una marioneta, explotó en su interior. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que ya no era un niño bajo el control de su padre. Era libre, libre de elegir, de pelear y de enfrentar lo que realmente importaba. «No voy a ninguna parte contigo, padre», dijo Héctor con una voz firme, lo suficientemente alta para que todos escucharan. El impacto de sus palabras fue como un trueno en la plaza. La multitud, que había permanecido en silencio absoluto, comenzó a murmurar. Algunos intercambiaban miradas de asombro, mientras otros susurraban entre ellos. Héctor apenas pudo escuchar esos murmullos, porque en ese momento todo su ser estaba enfocado en lo que estaba a punto de hacer. Don Felipe, sorprendido por la respuesta de su hijo, entrecerró los ojos analizando a Héctor con una mezcla de desdén y advertencia. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Héctor», dijo acercándose un paso más. «Todo esto que estás haciendo, lo lamentarás». «Lo único que lamento», respondió Héctor sin perder la compostura, «es no haberme alejado de ti antes». Elena lo miraba con una expresión de incredulidad, sus brazos cruzados frente a su pecho, como si intentara protegerse de las palabras que acababa de escuchar. Héctor sabía que había mucho más que decirle, mucho más que explicarle, pero no había tiempo para eso ahora. «Ustedes, los Salazar, solo saben destruir», continuó Héctor, dirigiéndose ahora a la multitud. «Mi familia ha usado su poder para aprovecharse de los más vulnerables, para arrebatarles sus tierras, sus medios de vida. Y mi padre quiere seguir haciendo eso aquí». «¡Mentiras!», exclamó don Felipe dando un paso al frente. «Todo lo que hacemos es legal, todo es por el progreso». «Progreso a costa de nuestras vidas», gritó una voz en la multitud.
Era uno de los hombres mayores que había estado liderando la protesta. Lo único que les importa es el dinero. Don Felipe apretó los puños, su rostro enrojeciendo de furia. Pero Héctor no se detuvo. «Tienen razón», gritó, señalando a su padre. «Y he venido aquí para detener esto. He visto los documentos, sé lo que estás planeando. No voy a permitir que destruyas lo poco que queda en este pueblo. Ya le has quitado demasiado a estas personas». La tensión en el ambiente era insoportable. Héctor sabía que su padre no era un hombre que aceptaba la derrota fácilmente, y lo que estaba a punto de hacer pondría en peligro más que su relación familiar. Estaba desafiando el legado de los Salazar y todo el poder que su padre había construido. «¿Y cómo piensas detenerme, Héctor?», preguntó don Felipe, su voz un susurro gélido que solo él pudo escuchar. «Sabes que no puedes ganar». «Lo detendré con pruebas», respondió Héctor, sacando los documentos que había encontrado. «Aquí están los acuerdos ilegales, las transferencias de propiedades fraudulentas, los sobornos que diste a funcionarios locales para forzar a la gente a vender. Todo está aquí. Y si tú no detienes esto, haré que estas pruebas lleguen a las autoridades». Los ojos de don Felipe se abrieron por la sorpresa, pero rápidamente se volvieron duros y calculadores. Su semblante cambió en un instante, y Héctor vio lo que había temido toda su vida, la verdadera cara de su padre, la del hombre implacable que haría cualquier cosa para mantener su poder. «Sabes que lo que estás haciendo es una traición», murmuró don Felipe, acercándose lentamente a Héctor. «No solo a mí, sino a nuestra familia, a todo lo que hemos construido». Héctor sostuvo su mirada sin vacilar. «Lo que hemos construido está podrido desde sus cimientos. Ya no quiero ser parte de eso». De repente la multitud comenzó a agitarse. El alcalde Renato Vargas, que hasta ese momento había permanecido al margen, decidió intervenir. Caminó hacia el centro de la plaza, con una sonrisa nerviosa, claramente incómodo con la situación. «Por favor, gente, no es el momento ni el lugar para esto. Debemos mantener la calma y...» «¡Cállate, Renato!», gritó uno de los manifestantes. «Tú también estás en esto». Héctor se giró hacia Renato, que ahora parecía temblar bajo la presión de la multitud. Sabía que el alcalde estaba involucrado con su padre. Lo había descubierto en los documentos, y ahora era el momento de exponerlo. «Renato Vargas ha estado en la nómina de mi padre durante años», dijo Héctor, su voz resonando en la plaza. «Ha recibido sobornos para aprobar cada expansión de la fábrica, para facilitar la compra de las tierras. Él es tan responsable como mi padre». El alcalde intentó hablar, pero los gritos de la multitud lo ahogaron. Héctor sabía que había iniciado algo que no podría detener, pero estaba listo para aceptar las consecuencias. Era la única forma de detener a su padre y salvar el pueblo. «Todo esto son mentiras», gritó don Felipe, levantando la voz por encima de la multitud. «No escuches a este traidor». «Ya no soy tu hijo», respondió Héctor, finalmente liberado de las cadenas que lo habían atado a su familia. «Y ya no seré parte de tu imperio». Las palabras de Héctor parecieron sellar el destino de los Salazar. La multitud comenzó a moverse hacia adelante, sus voces cada vez más fuertes, mientras Héctor se mantenía firme. Ya no había vuelta atrás. El caos que siguió fue inevitable. La gente, harta de las injusticias, se levantó en protesta y Héctor, por primera vez en su vida, se sintió en paz con su decisión. El caos en la plaza central era palpable. La multitud, encendida por la revelación de los sobornos y los acuerdos corruptos, se había transformado en una masa enardecida, exigiendo justicia. El aire estaba cargado de gritos y reclamos, y Héctor se mantenía firme en medio de todo, sabiendo que había cruzado el punto de no retorno. Don Felipe, su padre, estaba inmóvil, mirando el desorden con una mezcla de furia e incredulidad, como si no pudiera comprender cómo había perdido el control de la situación tan rápidamente. «Todo esto es una farsa», gritó don Felipe, intentando imponerse sobre los gritos de la multitud. «No tienen pruebas, solo las mentiras de un traidor». Pero ya nadie lo escuchaba. La verdad había sido expuesta, y la gente del pueblo, que había soportado años de injusticia, finalmente había encontrado su voz. Los documentos que Héctor había mostrado, las pruebas de la corrupción,
eran más que suficientes para romper la fachada que su padre había mantenido durante tanto tiempo. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a Héctor, con los ojos llenos de lágrimas. No era solo rabia lo que brillaba en sus ojos, sino también dolor. Héctor podía sentir la tensión entre ellos como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó ella, su voz temblando. Las palabras eran simples, pero cargadas de un dolor profundo. «¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo?». Héctor tragó con dificultad, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento no sería suficiente para borrar el daño que había causado. «Tenía miedo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Miedo de lo que pensarías de mí, de que me odiaras. Miedo de ser como mi padre». Elena lo miró fijamente por un largo momento, mientras las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. Héctor podía ver en sus ojos la lucha interna por procesar todo lo que había descubierto. Finalmente, ella apartó la mirada, como si no pudiera soportar verlo más. «Lo que más me duele», dijo con voz rota, «es que todo este tiempo pensé que eras diferente». Esas palabras golpearon a Héctor más fuerte que cualquier insulto o grito. Se sentía impotente, sabiendo que había fallado en todo lo que había intentado proteger, pero sabía que no podía detenerse ahora. Había más en juego que sus propios sentimientos, más que su relación con Elena. Mientras la multitud comenzaba a moverse en dirección a la alcaldía, buscando más respuestas, Héctor sintió una mano fuerte en su hombro. Se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con Gustavo, el investigador privado que su padre había traído consigo. Gustavo, un hombre de pocas palabras pero con una mirada penetrante, lo observaba con una mezcla de advertencia y respeto. «Esto no ha terminado, Héctor», dijo Gustavo en voz baja, para que solo él pudiera escucharlo. «Tu padre no es alguien que se rinda fácilmente». Héctor asintió, consciente de que Gustavo tenía razón. Don Felipe Salazar no era un hombre que se dejara vencer tan fácilmente. Incluso si la multitud estaba en su contra, él encontraría la manera de proteger su imperio o de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Lo sé», respondió Héctor mirando hacia su padre, que observaba a la multitud con una expresión de fría determinación. «Pero esta vez no lo dejaré salirse con la suya». Sin decir más, Héctor comenzó a caminar hacia donde estaba su padre, decidido a confrontarlo una última vez. La gente a su alrededor continuaba gritando, pero en ese momento para Héctor el ruido era un eco lejano. Todo lo que podía ver era a don Felipe, de pie como una torre imponente en medio del caos. «No puedes detenerme, Héctor», dijo don Felipe, su voz baja pero cargada de autoridad. «No entiendes cómo funciona el mundo real. Esta gente no significa nada. Siempre hay un precio y yo sé cómo pagar ese precio». Héctor sacudió la cabeza, sintiendo que por fin comprendía lo que había temido toda su vida. «Ya no me controlas, padre. No soy como tú, y no voy a permitir que destruyas este lugar». Por primera vez, Héctor vio una sombra de duda en los ojos de su padre. Don Felipe, siempre el hombre seguro de sí mismo, siempre calculador, parecía darse cuenta de que había subestimado a su propio hijo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó don Felipe con un tono desafiante. «¿Crees que exponiendo unos papeles podrás detenerme?». Héctor lo miró directamente a los ojos, su determinación firme. «Voy a exponer todo lo que has hecho, y me aseguraré de que enfrentes las consecuencias». Un murmullo recorrió la multitud. La gente comenzaba a acercarse, rodeando a don Felipe y a Héctor. La tensión en el aire era palpable. Héctor sabía que este era el momento crucial. Su padre estaba al borde de perder todo el control que había acumulado durante años, y eso lo convertía en un hombre peligroso. «Este es solo el principio», añadió Héctor. «La justicia no se trata solo de leyes, se trata de las personas a las que les hemos fallado. Y yo he fallado a muchas, pero ya no más». Don Felipe lo miró por un largo momento, su rostro una mezcla de desprecio y una pizca de resignación. Finalmente, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se dirigió hacia su coche, escoltado por Gustavo.
La multitud se abrió para dejarlo pasar, pero los ojos de todos estaban fijos en él, como si ya no fuera más que una sombra del hombre que solía ser. Mientras don Felipe se alejaba, Héctor sintió una oleada de emociones contradictorias. Había enfrentado a su padre, había expuesto la corrupción, pero el costo había sido alto. Sabía que aún había mucho que resolver, muchas heridas que sanar, especialmente con Elena. Se dio la vuelta, y al buscar con la mirada encontró a Elena de pie a un lado de la plaza, observándolo en silencio. Aún no había perdón en sus ojos, pero ya no había el mismo odio. Héctor caminó hacia ella, sabiendo que las palabras no serían suficientes para reparar lo que había roto, pero decidido a intentarlo. «Elena», comenzó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No ahora, Héctor», dijo ella con voz cansada. «Hay demasiado que procesar». Héctor asintió, entendiendo que el camino hacia la redención sería largo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dado un paso en la dirección correcta. La caída del imperio de los Salazar había comenzado, pero para Héctor, el verdadero desafío apenas estaba por empezar. El amanecer comenzó a iluminar las calles del pueblo, trayendo consigo una calma que contrastaba con el caos del día anterior. La plaza, que había sido escenario de confrontación y revelaciones, ahora estaba vacía. Los restos de pancartas y papeles esparcidos por el suelo eran los únicos vestigios de lo que había ocurrido. Héctor se encontraba de pie, observando el horizonte, consciente de que aunque su padre se había marchado, las consecuencias de lo sucedido seguirían presentes por mucho tiempo. El eco de las palabras de Elena seguía resonando en su mente. Ella había sido clara. No estaba lista para perdonarlo, y Héctor sabía que no podía forzarla. Había roto su confianza, y lo único que podía hacer ahora era demostrar con acciones que ya no era el hombre que ella creía, que había cambiado. Mientras sus pensamientos se agitaban, escuchó pasos acercándose detrás de él. Se giró para encontrarse con Gustavo, el investigador privado de su padre. Gustavo, quien había sido leal a don Felipe por años, ahora lo miraba con una expresión más relajada, casi como si lo comprendiera mejor de lo que Héctor pensaba. «Tu padre ya se fue», dijo Gustavo cruzando los brazos. «Se dirige de vuelta a la ciudad. Supongo que esto no salió como esperaba». Héctor asintió. Sabía que la huida de su padre no significaba el fin de su influencia. Don Felipe aún tenía conexiones y recursos, y aunque su poder en este pueblo se había debilitado, no dejaría de luchar por mantener lo que quedaba de su imperio. «¿Y tú?», preguntó Héctor, observando a Gustavo. «¿Vas a seguir trabajando para él?». Gustavo sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. «No lo sé. Después de todo lo que he visto aquí, me pregunto si seguir sus órdenes es lo que realmente quiero. Tu padre me pagaba bien, pero hay cosas que el dinero no puede comprar». Héctor sintió una leve sorpresa ante esas palabras. Durante años, había visto a Gustavo como un hombre frío y calculador, completamente al servicio de los intereses de don Felipe. Pero tal vez, al igual que él, Gustavo también estaba empezando a cuestionar su lealtad. «Hagas lo que hagas, solo asegúrate de que sea algo en lo que creas», dijo Héctor con sinceridad. «Yo he pasado toda mi vida siguiendo el camino que otros decidían por mí. No quiero volver a cometer ese error». Gustavo lo miró por un momento más, asintiendo con la cabeza en señal de respeto. Luego, sin decir más, se giró y se alejó, dejando a Héctor solo con sus pensamientos una vez más. La calma en la plaza le dio a Héctor la oportunidad de reflexionar sobre lo que vendría a continuación. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de lo que había revelado, no solo ante la gente del pueblo, sino también ante las autoridades. Las pruebas que había mostrado eran suficientes para llevar a juicio a su padre y a aquellos involucrados en la corrupción. Era el momento de poner fin a todo ese ciclo de poder y destrucción. Un suave sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Al volverse, vio a Elena caminando hacia él. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos aún reflejaban el dolor y la desconfianza que sentía hacia él. Héctor se preparó para otra conversación difícil, consciente de que no había solución rápida para lo que había sucedido entre ellos. «¿Qué piensas hacer ahora?»,
preguntó Helena deteniéndose frente a él. Héctor tomó una profunda respiración antes de responder. Voy a entregar todo a las autoridades. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que mi padre y los demás responsables enfrenten la justicia. Helena lo miró fijamente, como si intentara medir la sinceridad detrás de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Es lo correcto. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros, dijo, su voz suave pero firme. Te aprecio, Héctor, pero no puedo olvidar lo que representas para mí. Tu apellido, tu familia, todo lo que han hecho. Héctor asintió, sabiendo que esas palabras dolían, pero también entendiendo que eran necesarias. Lo sé, Helena, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que voy a luchar por cambiar lo que mi familia ha hecho. Y si alguna vez llego a merecer tu confianza de nuevo, estaré agradecido. Helena lo observó por un momento más, sus ojos buscando algo en el rostro de Héctor. Luego, sin decir nada más, se giró y comenzó a caminar de vuelta hacia la panadería. Héctor la vio alejarse, sintiendo que aunque su relación con ella estaba lejos de arreglarse, al menos había dado el primer paso hacia un nuevo comienzo. La vida en el pueblo continuaría, pero ya nada sería igual. Las revelaciones sobre los Salazar habían sacudido a la comunidad, y las personas que antes vivían bajo el temor de perderlo todo, ahora sentían un nuevo aire de esperanza. El imperio que don Felipe había intentado construir sobre las espaldas de otros estaba cayendo, y con ello llegaba la posibilidad de reconstruir algo más justo. A medida que el día avanzaba, Héctor comenzó a organizar los documentos que entregaría a las autoridades locales. Sabía que el proceso no sería rápido ni fácil, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Se preparó para la larga batalla legal que seguiría, consciente de que su padre no se quedaría de brazos cruzados. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, Héctor sentía que había encontrado un propósito. Ya no era el heredero del imperio Salazar, ni el hijo del magnate corrupto. Era un hombre dispuesto a luchar por lo que creía, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Héctor se permitió un momento de paz. Había mucho por hacer, pero ahora sabía que no estaba solo. Había personas en el pueblo que también querían un cambio, y juntos podrían construir algo nuevo. Helena, aunque aún distante, representaba algo más que una herida abierta. Ella era la prueba viviente de lo que el imperio de su padre había destruido, pero también era un símbolo de resistencia. Héctor se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por reparar lo que había roto, no solo con ella, sino con todas las personas a las que su familia había perjudicado. Y así, con la luz del atardecer bañando las calles de aquel pequeño pueblo, Héctor dio el primer paso hacia su nuevo destino, sabiendo que la verdadera batalla, la más importante de todas, acababa de comenzar.